Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Radio XM. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección de entrevistas. Y para ello tenemos aquí a Carlos Guirado, que él es diplomado en Educación Especial, es doctorando en Ciencias de la Educación y está especializado en el área de Didáctica y Organización Educativa. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Chevy. Esperemos que esta sea la primera colaboración de muchas. Eso esperamos. Bueno, hoy Carlos va a venir aquí a hablar sobre un tema muy concreto. Los deberes, los famosos deberes. Muchos padres están a favor, muchos padres en contra, igual que los docentes. Entonces, últimamente se está generando, ¿no?, mucho debate sobre los deberes. Entonces, me gustaría saber qué crees tú que aportan los deberes. Bueno, pues yo creo que no aportan gran cosa. Prácticamente no aportan nada. ¿De acuerdo? Es decir, creo que los deberes, al igual que otras actividades que se llevan a cabo en la escuela, no tienen demasiada utilidad, como pueden ser los exámenes, como puede ser el uso de libros de texto, como si fuese la Biblia, la realización de ejercicios que no tienen mucho sentido ni mucha relación con la realidad. Pues igualmente creo que los deberes es algo que se lleva a cabo desde hace un montón de años, pero cognitivamente no favorece el desarrollo del niño ni de la niña. No favorece. Entonces, ¿por qué crees que se realiza? ¿Por qué crees que nos mandan deberes? A ver, yo pienso, porque no hay una evidencia de carácter epistemológico que valide la realización de deberes, ¿vale? Es decir, creo que es algo que se hace. ¿Por qué? Pues porque de generación en generación se ha ido haciendo, el profesorado lo ha ido tomando como suyo y bueno, pues se van haciendo, ¿no? Yo en alguna ocasión he escuchado a algunos maestros decir que hacen las cosas porque ellos lo han visto de otros, pero no realmente porque se fundamenten en nada de carácter científico. Claro, ellos hacen lo que ven, ¿no? A mí me han mandado deberes, yo sé que los maestros mandan deberes, pues yo también los voy a mandar, como soy maestro, ¿no? Claro, Más pero ya sabes que los maestros pertenecen a una rama que es la ciencia de la educación, que es una ciencia. Entonces tienen que tener una base científica, una fundamentación para realizar lo que hacen. No quedarse solamente en la teoría, ni tampoco estar siempre haciendo práctica. Es decir, lo que hacen los maestros tiene que ser un compendio de teoría y práctica. Entonces, ¿tú crees que los deberes, al contrario de lo que mucha gente cree, no favorecen ningún desarrollo en el niño? Es decir, no se vuelve ni más inteligente, más listo, mejor que sus compañeros de clase, no le aporta eso, ¿no? Un desarrollo, digamos, que le beneficie. No, entre otras cosas porque, bueno, en la práctica consiste en copiar un enunciado. Básicamente, estas son las tareas escolares que se mandan para casa. Copias un enunciado, busca la respuesta en el temario, la copias y empiezas con otro ejercicio haciendo exactamente el mismo proceso. Entonces, eso no provoca ningún tipo de desarrollo. Lo puede provocar una vez, dos veces, tres veces, pero cuando eso se convierte en una actividad continua durante meses, durante años, se hace algo mecánico que no provoca la creación de otro itinerario mental en el alumnado. Eso es una repetición simplemente de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y al final no acabas, como dices tú, creando ningún itinerario nuevo, ¿no? Sí, absolutamente. A mí eso me llama la atención porque yo tenía profesores que se empeñaban en que copiáramos el enunciado, y yo nunca entendía por qué había que copiar el enunciado. Bastaba, primero que no entendían mucho a veces los deberes, ¿no? Y digo, con poner el 1 de ejercicio número 1 y hago el ejercicio, pero algunos se empeñaban en copiar el enunciado. ¿Sirve de algo, realmente? Bueno, imagínate, perdona que te interrumpa, imagínate el sentido que puede tener cuando tú ya compras un libro que te viene el temario, te viene la página, te vienen los enunciados de cada ejercicio y tienes que volver a copiar otra vez los enunciados. Entonces yo muchas veces me pregunto, ¿para qué sirve ese libro? ¿Para qué lo compras si tienes que volver a copiarlo otra vez de nuevo? Exactamente, es una especie de sinsentido, ¿no? Que sí, absolutamente, como no tiene ninguna razón. Entonces, ¿tú qué crees que favorecería el desarrollo de la persona, ¿no? Si tú quitas los deberes, te dicen, bueno, vale, ¿y qué? Me quitas los deberes y ahora ¿qué hacemos? Vamos a ver, el niño y la niña tienen un horario escolar que abarca aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el mejor de los casos. Hay personas que ya sabes que entran en el aula matinal a las 6:30 o 7 de la mañana y se van a las 6 de la tarde. O sea, permanecen 12 horas en un centro educativo. La mitad del día.
¿vale? Claro. Son tonterías. Imagínate que luego tienen que ir a su casa a hacer los deberes. Pero vamos a poner el mejor de los casos, que el niño sale a las 2 o 3 de la tarde. Cuando llega a la casa, almuerza y seguramente a lo mejor, bueno, puede echar una siesta o lo que sea, y vuelve otra vez con los deberes. Y permanece 1 hora, 2 horas o 3 horas. ¿Qué estás consiguiendo? Absolutamente que el niño lo estás privando de otro tipo de vivencia. Un niño, y no soy yo quien lo dice, sino hay muchísimos pedagogos, psicólogos, que recomiendan que el aprendizaje está en el juego. Además del juego, el aprendizaje de una persona está en vivir otras experiencias. Por ejemplo, los niños tienen que formar parte activa de la casa, del hogar. Y no solo del hogar, sino también tienen que formar parte activa de la sociedad, es decir, que puedan estar en la calle, que formen parte de un parque, que vayan a la biblioteca, que realicen otras actividades, ¿vale? No solamente eso, que va a permitir que el niño, como te decía antes, cree otros itinerarios mentales que le permita ser más inteligente, que le permita resolver más situaciones. No le va a hacer a un niño más inteligente estando en la casa durante 3 horas encerrado en una habitación copiando enunciados y respondiendo, copiando y respondiendo. Eso no va a provocar un mayor desarrollo. Y como te digo, es importantísimo que los niños participen pues, en la actividad de la casa, responsabilizarse de su habitación, de las comidas que se hacen, del cuidado del propio hogar, de las relaciones familiares. Que imagínate, además de la situación que hoy estamos, que las familias trabajan muchísimas horas y el poco tiempo que a lo mejor tienen los padres y las madres para pasarlo con su hijo y con su hija, los niños tienen que hacer deberes o el padre y la madre tienen que hacer de comer, entonces es imposible a veces... Una conciliación, claro, no pasan tiempo juntos, y entonces, realmente. hay muchas experiencias que se pierden por culpa de estas tareas, ¿no?, escolares, que son más válidas que lo que te digo, que estás repitiendo lo mismo siempre, ¿no? Yo me gustaría añadir, porque esto a veces también se puede ver en la propia naturaleza del niño, porque el niño llega a casa y no le apetece realmente hacer deberes. Dice, esto lo he dado esta mañana, ¿por qué me tengo que poner ahora aquí a hacer cosas? Y le apetece más jugar, le apetece salir, Claro. le apetece relacionarse, ¿no? Y hacer otro tipo de actividad que a él le enriquezca más. Ya no digo jugar a la Play toda la tarde, no, sino otro tipo de actividad de salir a la calle o hacer algo con sus amigos, ¿no? El mismo niño lo demanda. Sin embargo, los niños que no quieren hacer los deberes, los padres los tachan de vagos, de gandules, Claro. de que son unos trastos, irresponsables. Totalmente, eso que tú estás diciendo, ¿no? Entras en un bucle, o sea, la familia ya empiezan a etiquetar a los hijos porque no hacen, y ya se genera un bucle viciado, ¿sabes? De las expectativas sobre el propio niño. Exactamente. En base a las tareas escolares. Exactamente. Y también los deberes, puede ser que muchos padres estén a favor porque mantiene al niño ocupado. ¿Qué opinas de eso? Sí, yo creo que sí. A ver, ya te digo, no creo que haya que generalizar, es decir, creo que no todas las familias, pero sí es cierto que hay familias que por las necesidades pues, laborales o por cualquier otro motivo prefieren que sus hijos estén ocupados el mayor tiempo posible porque los padres están cansados, porque entonces pues prefieren que estén ahí que el niño esté ocupados, ocupado, ¿no? claro. Como los niños que también tienen 50 actividades extraescolares que están absolutamente explotados. Sí, claro, totalmente. Yo te comento, yo tuve el caso de una niña hace ya unos cuantos años que estaba en educación infantil, tenía 4 años, y una vez me vino la madre y me pidió que por favor le pusiera deberes por la tarde. Me decía que es que ella es una chica muy despistada, que se entretiene, entonces que le pusiera bastantes deberes para que ella tuviese toda la tarde ocupada. Yo, lo consulté pues con otras compañeras y me dijeron, mira, eso es completamente ilegal, a un niño de 4 años no se le puede mandar deberes porque lo principal que tiene que hacer es jugar ahora, vivir, divertirse y sobre todo vivir esa infancia. Exactamente. No puede... No estar enclaustrada en una claro, habitación. no puedes responsabilizar tú más a un menor que a un docente. Exactamente, ¿vale? porque este sistema, el menor, el alumno está muchísimas más horas que un docente trabajando, digamos. En muchos casos sí, desgraciadamente sí. Es decir, los docentes, la mayoría de los casos, a las 2:30 o 3 de la tarde terminan y no acuden a trabajar hasta el día siguiente. Exactamente. Sin embargo,
también la mayoría de los casos los niños luego por la tarde tienen que trabajar 2 o 3 horas, es decir, llevan lo que han estado durante la mañana en la escuela más lo que luego tienen que hacer en la casa. Entonces imagínate que tenemos niños y yo conozco casos reales de niños de 8 años, 9 años que trabajan más que un profesional. Entonces, ahora yo, imagínate, ahora yo estoy escuchándote, ¿no? Y me imagino que soy un profesor y a lo mejor yo pensaría, bueno, pero es que el alumno es el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, mi trabajo es ir a clase, como dicen muchos profesores, yo ya he pasado por eso, yo ahora estoy aquí, te doy la clase, tú te vas a tu casa y sigues trabajando. Es como que está asumido, ¿no? Sí, que ese es el rol del profesor, vengo aquí, doy la clase, me voy. Y tú eres el que tiene que seguir trabajando después en casa. No, yo no creo que el alumno tenga que seguir trabajando. El alumno no está en la escuela para trabajar. El alumno no está en la escuela para sobrecargarse de responsabilidades. O sea, el alumno está en la escuela para aprender y a veces se olvida que el alumno está para eso. Entonces, lo que tenemos que lograr es que aprendan, pero no que memoricen contenido y luego lo expulsen en un examen o haciendo ejercicios, sino que aprendan. ¿Vale? Aprender es un concepto muy amplio, que requiere muchísimos procesos mentales, no solamente memorizar y luego escribirlo. Entonces, la principal razón que ellos tienen que hacer es, como te digo, vivir las máximas experiencias, vivirlas, pero no vivirla así a lo loco y decir, bueno, yo no hago nada. No se trata de eso. De una forma ordenada, ¿vale? Y responsable, sino está claro. Saber qué se está haciendo. Y de hecho, supongo que quien se dedica a la educación lo conocerá, al autor Ken Robinson. Él decía que era muy curioso la investigación que él había realizado, porque los niños antes de entrar en infantil eran capaces de darle a un problema casi 200 soluciones. Cuando los niños iban avanzando en la primaria, cada vez eran menos capaces de darle soluciones a ese problema. La imaginación, claro. La educación mataba la imaginación, ¿no? Iba matándola. Además, él sostiene un enunciado bastante radical, que yo también comparto, en el que él dice que la escuela mata la creatividad. La escuela va matando la creatividad, es decir, va creando seres uniformes, seres homogéneos, seres que dejan de ser críticos, dejan de tener la capacidad de crear algo nuevo, de pensar, pues como piensan los niños, desde una lógica aplastante y... Mira, igual eso es una tontería lo que voy a decir, pero en eso de la creatividad que dices tú, ¿cuántos padres, si su hijo le saca un 10 en plástica y un 5 en matemáticas, no le dan mucha más importancia a las matemáticas que a la plástica, ¿no? Es decir, a mí, pues sí, dibujar sabrá dibujar muy bien, pero matemáticas es un desastre. Sin embargo, curiosamente, quizá la plástica, que es una expresión artística, requiere muchísimo más esfuerzo mental y muchísima más creatividad y muchísima más configuración cognitiva para hacer una expresión plástica, expresión musical. Es mucho más importante. O sea, exactamente. Te tiene que preocupar más si tu hijo saca un 5 en plástica y un 7 en matemática que al revés. Pasa que, claro, desde un punto de vista instrumental, como en el que estamos, pues normal que preocupe más la matemática o la lengua, pero no... Y para acabar me gustaría preguntarte hasta qué punto esto de los deberes, porque imagínate dos niños. Un niño, su padre es abogado y su madre es médico, por ejemplo, y el otro niño, sus padres, pues es gente que no ha tenido oportunidad para tener una formación o simplemente no ha querido. Y el niño llega a casa con los deberes y hay cierto momento en el que unos padres sí pueden ayudarle porque tienen otra formación y otro niño no le pueden ayudar. Entonces, esa familia sin recursos, por decirlo así, y que tampoco puede pagarle un profesor de repaso, eso le está provocando un atraso al niño, ¿verdad? Eso lo contempla, es decir, esto de los deberes hasta este punto puede afectar el hecho de atrasar a un niño en este sistema tan anticuado. Absolutamente, mira, ese es un muy buen planteamiento el que tú acabas de hacer. Hay plataformas que están en contra de las tareas escolares y uno de los argumentos fuertes que ellos tienen es este que tú acabas de exponer. Es decir, es más que evidente que en una ocasión no pasaría nada, pero cuando tus padres son personas formadas
y tú tienes una duda, es cierto que las posibilidades de que ellos te puedan ayudar son mucho mayores respecto a otra familia que no tiene esa formación, porque no todo el mundo ha tenido la oportunidad de formarse. Entonces, como te digo, una vez no pasa nada, pero cuando ese patrón se repite, y yo casi te lo puedo decir por experiencia propia, cuando intentas que tu padre te ayude, pero los pobres hacen lo que pueden, Exactamente. pero no pueden ayudarte, Claro, eso no tienen esa formación. Entonces formación. Empiezan a generar un deficientismo, porque ya los conocimientos en la escuela van adquiriendo otro nivel y no le puedes tú dar respuesta, porque a lo mejor la profesora o el profesor de la escuela no te puede ayudar más o te puede ayudar menos, pero luego las tareas de casa, si no las sabes, no las puedes hacer, y si las haces mal, en algunos casos te penalizan en la escuela, es decir, te ponen un negativo, si no la llevas hecha te ponen un negativo, y nunca te preguntan las razones de por qué. Porque si a lo mejor tú le comentas, mira, es que yo le pregunté a mi padre sobre una raíz cuadrada porque no sabía hacerla y no me pudo ayudar, porque mi padre no sabe raíces cuadradas. Estupendo. Si eso tú lo puedes explicar y te comprende el profesor, vale, pero lo más fácil que te va a hacer es decirte no lo has hecho negativo. Entonces, eso empieza a generar una desigualdad. No solo un deficientismo, sino que una desigualdad respecto a tus otros compañeros. Y esto es así, o la persona que no puede pagarle a su hijo, a su hija, un profesor particular. No todo el mundo tiene la posibilidad de pagar un profesor particular o llevar a su hijo a una academia. Exactamente. Porque para eso están las escuelas públicas. Si no, no habría escuelas públicas, seríamos todo el mundo escuelas privadas, ¿no? Exactamente. Entonces, es un problema importante. Eso nadie lo ve. Esto es algo que, mira, a ti te mando una carga de deberes, si lo puedes hacer, y si no, pues búscate la vida. Yo siempre he creído que el hecho de acudir a clases de repaso de alguna forma es una evidencia de ese fallo que hay en la educación, ¿no? Es decir, porque todos los niños tienen que salir de la escuela sabiendo, si te dicen que tienes que saber eso, digamos, porque está así puesto, aunque el método no es el adecuado, como estamos viendo, ¿no? Pero si aún así el niño no sabe algo, algo estará fallando. Es decir, totalmente. Si hay 30 niños y 10 no entienden las raíces cuadradas, absolutamente. Y encima es que responsabilizan al niño. Es que esa es la cosa. Esa es Llega a la casa el niño, vuelve al día siguiente a la escuela, no lo he hecho, ¿por qué? Porque no sé hacerlo. Pues encima castigas al niño con un negativo o con un cero y tú ya lo estás estigmatizando a él mismo. ¿No? Porque es que no lo entiendo, ¿cómo lo voy a hacer si no lo entiendo? Entonces el niño se siente, puede sentirse frustrante y tonto. Puede llegar a decir, no lo entiendo y mis compañeros sí. Oye, pues hay gente que tiene más facilidad o que se lo pueden explicar. Entonces... Bueno, esto es un tópico, pero algo que ha ocurrido siempre, por ejemplo, con las matemáticas. Exactamente, es decir, la matemática es algo que se ha transformado en una asignatura divina. Es como, bueno, hay que darle... La matemática ha sido algo que los profesores le han dado dificultad por el simple hecho de dársela, de endiosar a su asignatura. Y muchas veces tú dices, vamos a ver, pero si la matemática es lógica, o sea, la matemática... No, si tú realmente la empiezas a entender y nunca llegas a perderte, y si cuando te pierdes te ayudan y resuelves esa duda, no hay ningún problema. Pero no se hace. ¿Por qué? Pues por esa... Parece que hay que idolatrarla, ¿no? Sí, es verdad, la matemática es como mi hijo en matemáticas es muy bueno, entonces ya, bueno, tu hijo es una maravilla. Ahora, educación física, plástica, música, que lo importante que es la música. Esas asignaturas no se le da absolutamente ninguna... Es de relleno, ¿no? Sí, los padres, pues sí, me ha probado música. Sí. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy a Carlos Guirado, que esperemos tenerlo por aquí pronto de nuevo, en el próximo tema, que está ahí pendiente, que son los exámenes, ¿de acuerdo? Entonces, me alegro de que hayas estado aquí y espero verte pronto. Igualmente, Chevy. Muchas gracias. A ti.